tal? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues ahora me toca estar de este lado y vamos a hablar pues, precisamente eso, ¿no? Todo lo que sabemos gracias a la luz, porque a diferencia de otras ciencias, en la astronomía no podemos ir a agarrar un pedacito de estrella del planeta, bueno, de cometas y de asteroides ya se pueden agarrar pedacitos y traerlos, pero fuera de eso no. Entonces, a diferencia de los biólogos que le sacan las tripas a un sapito y ven cómo funciona todo, en la astronomía no se puede hacer eso. Entonces nada más dependemos de la luz que recibimos, ¿no? Y pues vamos a ver precisamente cómo hacemos todo esto. Y pues lo primero, ¿no? La radiación, esta radiación luminosa que llega del espacio es la herramienta básica que tenemos en la astronomía. Es nuestro insumo para trabajar. Entonces, gracias a la luz es a lo que podemos nosotros sacarle provecho y determinar las propiedades físicas de todos los objetos astronómicos. Y para empezar, la luz que vemos es solamente una partecita de las diferentes formas de luz que hay. Lo que podemos ver nosotros es lo que llamamos la luz visible, que va, digamos, del violeta al color rojo, ¿va? Pero ustedes saben bien que más allá del violeta está el ultravioleta, ¿no? Y que más allá del rojo también está el infrarrojo, que también son tipos de luz que no podemos ver, pero están ahí. Por ejemplo, infrarrojos, los controles remotos, ¿no? Microondas, pues los hornos. El radio es otra forma de luz también. Y entonces hay muchas formas de luz. Pero nosotros podemos ver esta, que es la luz visible, y esta sería la atmósfera de la Tierra. Y se fijan en este gráfico, nos muestra qué partes de la luz pueden entrar a la atmósfera y qué tipos de luz no pueden entrar. Entonces, si se fijan, todo lo que tiene que ver con rayos gamma, rayos X y ultravioleta no puede penetrar la atmósfera. Y eso está súper bueno, porque si pudieran, estaremos todos muertos de cáncer. Entonces es algo muy bueno que esa luz no pueda pasar la atmósfera. ¿Qué luz puede pasar la atmósfera? La luz visible, el radio y algunas partes del infrarrojo. Entonces, si queremos observar desde tierra, podemos observar en luz visible, en radio y a cierta altura en infrarrojo, ¿va? Pero si queremos observar en otro tipo de luz, hay que mandar el telescopio al espacio. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es con lo que podemos jugar principalmente en tierra. Radio, algo de infrarrojo y luz visible. ¿Vientos? Y ahora, algo que pasa mucho, ¿no? Cuando uno quiere estudiar astronomía, uno piensa que la chamba del astrónomo, pues es así, ¿no? Así bien clásico todavía, bien vintage, ¿o cómo dicen? Pero resulta que no, hace más de 100 años que eso ya no se usa. Entonces, para mucha gente puede ser hasta incluso un poco decepcionante, ¿no? Porque ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora trabajamos con naves espaciales, con satélites, trabajamos con telescopios gigantescos que tienen cámaras también gigantes. Este es el telescopio más grande del mundo todavía, en óptico, es el Gran Telescopio Canario, y este es el interior del telescopio, bueno, el interior de la cúpula. Hagan de cuenta que parece un estadio de voleibol o de básquetbol, ¿no? Es algo bastante grande. El espejo mide 10 metros, es algo bastante enorme. Y lo que ven acá son los aparatos, hagan de cuenta las cámaras que tiene el telescopio. Y esta gente pues son los técnicos. Entonces ahora ya nadie se asoma por el ocular, sino que todo se va directamente a la computadora, ¿no? Y además también tenemos pues telescopios espaciales para trabajar. Y trabajamos, ya no así súper clásicos de saco y todo, mirando por el ocular, sino que parecemos más bien como contadores públicos, ¿no? O como administradores, porque tenemos varios monitores y ahí hacemos nuestra chamba, ¿no? Y bueno, pues más o menos así es el trabajo de un astrónomo. Así es que si alguien tenía la ilusión de todavía estar observando por el ocular, pues a lo mejor pues, se decepcionaría, ¿no? Y bueno, pues lo primero, dijimos que lo que vamos a ver es la luz, ¿no? La luz es lo que nos da información, y para saber cómo sacarle información a la luz, tenemos que conocer las propiedades de la luz. Y lo primero que podemos pensar es que en ciertos términos podemos pensar en la luz como una onda, ¿sí? Incluso así le llamamos, ¿no? Ondas electromagnéticas. ¿Y una onda de qué tipo? Una onda como del estadio. No sé si ya van practicando para el Mundial del 26, ¿sí? Ya ven que hay que hacer la ola en el estadio, ¿no? La ola es una onda, ¿no? Nada más que es una onda de gente que levanta las manos. Ah, perdón. Ese es el libro que vamos a sortear el día de hoy. Entonces, la luz no es una onda como esta, sino que todo el mundo conoce
esto, ¿no? Que se llama el campo magnético, los imanes. Todo el mundo conoce también esto, que es el campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la luz es una onda de esas dos cosas. Es una onda del campo eléctrico y del campo magnético. Los que ya estudiaron un poquito de física saben que cuando hay una alteración en el campo eléctrico, genera una alteración en el magnético y viceversa. Entonces esta onda se propaga. Es una onda doble, una onda que decimos del campo electromagnético, una onda electromagnética. Y esto es lo que permite que la onda de luz se transmita, digamos, en el vacío. No requiere de un medio, porque incluso en el vacío hay campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Entonces por eso puede atravesar el espacio sin problema. Esta sería una onda normal, ¿no? Como con una cuerda, ¿sabes? Una onda mecánica. La de luz es más curiosa. La de luz es así. Es una onda del campo eléctrico y una onda del campo magnético. Y ahí van las dos, ¿no? Es una onda doble, pues, en pocas palabras. Ahora, como ya sabemos desde que estamos en la primaria, sabemos que las ondas tienen ¿qué? Pues tienen crestas, tienen valles, tienen amplitud, tienen longitud de onda, tienen velocidad, o sea, esas propiedades básicas que conocemos muy bien, ¿no? Y hay una propiedad que a lo mejor es un poquito más misteriosa, que es la que se conoce como la frecuencia, ¿no? La frecuencia a lo mejor es la menos obvia de las propiedades, pero es muy importante en astronomía, junto con la longitud de onda. Y para entender un poquito lo que es la frecuencia, pensemos en la calzada Independencia. Hagan de cuenta que a la misma velocidad que un macrobús van unos bochitos, ¿vale? Igual, a la misma velocidad. Entonces, en lo que pasa un macrobús, a lo mejor pasan 6 bochitos. Ahí podemos decir que la frecuencia sería un macrobús por unidad de tiempo, pero son 6 bochitos por unidad de tiempo. O sea, entre más chiquito sea el vehículo o la onda, quiere decir que su frecuencia es mayor, ¿sí? O sea, pasan más ondas por unidad de tiempo. Y eso pasa con la luz. Resulta que la luz de color rojo es una onda larga y la luz de color violeta o azul es una onda más corta. Por eso la luz azul tiene mayor frecuencia y la roja menor frecuencia. Entonces, si pensamos en la frecuencia, es como pensar en el inverso de la longitud de onda, nada más. Y eso nos permite hacer una pequeña operación. Si conocemos la velocidad de la onda, en este caso la velocidad de la luz, conocemos el largo de la onda y la frecuencia, se pueden relacionar. Y de ahí podemos nosotros pensar, bueno, si ya conocemos la frecuencia, pues podemos despejar la longitud de onda, o viceversa, ¿no? ¿Alguien se sabe alguna frecuencia de algún chorro de luz que lancen por ahí? ¿Alguien? ¿Cuál frecuencia? 532 nanómetros, el verde. Ah, esa es el luz visible, ¿no? Yo traje otra preparada. Esa. 920. ¿Qué? ¿920 qué? ¿Pollos o qué? Amplitud modulada. Ajá. Pero 920 kilohertz. 920 kilohertz. ¿Qué significa esa cosa? 920.000 hertz, oscilaciones por segundo. O sea, a tu radiecito le llegan 920.000 oscilaciones cada segundo. Y con eso puedes escuchar Radio María, ¿sí? Ahora, ¿qué onda con las 40 principales? Son 102.7 megahertz, ¿verdad? O sea, a tu radiecito le llegan 102.7 millones de vibraciones cada segundo. Y con eso escuchas la música de las 40 principales. Nada más como para redondear esto. ¿En qué tipo de radio se supone que se escucha más bonito? ¿En FM o en AM? En FM, ¿no? Aunque luego nos ponen la misma música en los dos lados. Pero, ¿por qué se escucha más bonito en FM? Porque te están mandando más información por segundo. 1000 veces más información. Es como escribir con un lápiz más delgadito, ¿no? O sea, puedes meter más información en el mismo espacio. Entonces, por eso el FM tiene mejor calidad. Ahora ustedes piénsenle por qué cuando salen de la ciudad, primero pierden la señal de FM y luego la de AM. Es algo interesante. ¿Qué más tiene que ver con la frecuencia? Pues el microondas, ¿no? También, si ustedes se fijan, tiene una frecuencia que es 2500 megahertz, ¿no? Entonces, esa frecuencia es la del microondas. Y además también tenemos estas frecuencias súper famosas en casa. El 2.4 GHz y el 5 GHz, que son los del, ¿cómo se llama? Del Wi-Fi, ¿no? ¿Sí? Y también uno llega más lejos y otro llega más corto.
Y fíjense qué onda con este 2.4 y 2.4, ¿sí? 2500 mega y estos son 2.4 giga. Se fijan, son casi igual, ¿no? No sé si se han fijado que cuando encienden el horno de microondas a veces les falla el Wi-Fi, ¿sí? Porque a veces hay cierta interferencia, ¿no? Porque la frecuencia es parecida. Bueno, entonces la frecuencia es esto, ¿no? La frecuencia es como cuántas ondas nos pueden llegar por segundo. Y ahora, como nos decía acá Miguel, hay ciertas longitudes de onda, ¿sí? Que son el tamaño de la luz que podemos ver. Eso sería la luz entre el violeta y el rojo, que es lo que podemos observar nosotros. ¿Y eso cuánto es? Ay, perdón. Eso significaría que son más o menos como medio micrón, ¿sí? Si agarras un metro y lo partes en 1000, te queda un milímetro, ¿no? Si agarras un milímetro y lo partes en 1000, te queda un micrómetro. Bueno, pues agarra 5 décimos de eso y sería más o menos como la luz de color verde, ¿no? Que es lo que podemos ver. Entonces, esa es la luz que podemos ver. Pero ustedes, como ya saben, hay luz más allá del violeta y hay luz más allá del rojo también, ¿vale? Y en astronomía usamos todas esas luces. Entonces, la luz que podemos ver, la luz visible, en realidad es una combinación de todos los colores. ¿Quién no conoce Pink Floyd, no? El disco. Entonces, cuando llega la luz blanca, se descomponen los colores, y aquí vemos los colores. Y aquí se ven también en el techo los colores. Y aquí se ve como el acercamiento. Aquí se ve cómo se descomponen todos los colores del arco iris de la luz blanca. O sea, en cierta forma, esto es lo que llamamos la gama de colores. Otra forma para decir la gama es el espectro, ¿no? Como cuando dicen el espectro político, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, ¿no? Así también el espectro de luz, desde la luz más chiquita hasta la más grande. Y es lo que tenemos el espectro en la parte visible, ¿va? Y las estrellas y las galaxias también emiten luz en los diferentes colores, y unos emiten más amarillo, más rojo, más verde, y aquí podemos ver galaxias que brillan principalmente en diversos colores, ¿no? Unas más naranjas, unas más violetas, unas más verdes y demás. La mayoría son galaxias, algunas son estrellas, ¿no? Unas poquitas son estrellas, pero la mayoría de estas son galaxias, y vemos que el color es diferente, y ese color significa algo. Bueno, me voy a spoilear yo solo. Las galaxias más rojas significa que tienen estrellas más viejas, ¿sí? Y donde hay galaxias con colores más tirándole al violeta o al azul, es que haya estrellas más jóvenes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo primero, si queremos estudiar la luz, lo que hemos dicho nos sirve, pero resulta que necesitamos más detalles de la luz. Y para tener más detalles de la luz necesitamos algo que se llama la mecánica cuántica, ¿sí? Y aprovechando que estamos en el año internacional de la mecánica cuántica, vamos a hablar un poquito de mecánica cuántica para entender la luz. No va a haber ecuaciones, creo. Va a ser así muy tranqui, ¿no? A finales del siglo XIX, los físicos pensaban que ya tenían la chamba hecha. Pensaban que ya todo estaba explicado, que nada más había unos pocos detallitos por ahí que arreglar. Había un detallito que tenía que ver con que cuando iluminaban placas de metal, con ciertos colores no salían partículas y con ciertos colores sí. Era un detallito que había que arreglar, ¿sí? Y había otros detallitos con la velocidad de la luz, pero eran cosas minúsculas, ¿sale? La mayoría de las cosas ya estaban entendidas, y mucha gente pensaba que no tenía futuro trabajar de físico porque ya se iba a acabar la chamba, ¿va? Pero resulta que esos dos pequeños detallitos nos dieron, por un lado, la mecánica cuántica y la relatividad, que vinieron a cambiar la física, ¿no? Y la física no se ha terminado todavía. Entonces, un problema era si iluminaban con luz amarilla algún material, no pasaba nada. Le aumentaban la intensidad de la luz y no pasaba nada. Pero si cambiaban la luz y le echaban luz de color violeta, resulta que de repente saltaban partículas. Y lo raro era que uno pensaría, si le echo un chorro de luz amarilla muy intenso, tendría que sacar partículas, ¿no? Si es poquita luz amarilla, no saldrían partículas. Pero no importaba que aumentaran la intensidad del rayo amarillo, las partículas no saltaban. Solamente cuando cambiaban el color, aunque la intensidad de la luz fuera pequeña. Entonces se dieron cuenta que al parecer la luz viajaba como en paquetitos, ¿sí? Y cada paquetito, dependiendo del color, llevaba diferente cantidad de energía. Y de ahí salió el concepto de que venía como cuantizada la luz, la energía. Y entonces
se dieron cuenta, ¿no? Parece que la luz viaja en paquetitos y cada paquetito tiene una cantidad de energía diferente dependiendo del color. Y si el paquetito tiene mucha energía, le va a dar esa energía a la partícula y la partícula saldrá volando, ¿va? Y de esa manera explicaron este pequeño problema. Y ese fue el nacimiento, en cierta forma, de la mecánica cuántica. Ahora, la mecánica cuántica explicó varias cosas que también eran medio misterio. Resulta que si tienes una carga eléctrica que está girando, debe de perder energía. Y si pierde energía, tiene que caer en la órbita. Entonces, todos los átomos tendrían que no desaparecer, colapsar, ¿sí? Porque el electrón estaría dando vuelta y colapsaría el núcleo. Pero resulta que los átomos no colapsan. Entonces, por alguna razón, lo que se supone que tendría que pasar, no pasaba. Y un señor que se apellidaba de Broglie se le ocurrió, bueno, pues, ¿por qué no pasa eso? Porque a lo mejor hay ciertas órbitas, ¿sí?, en las que esa partícula, si la considero que fuera una onda, en esas órbitas la cantidad de ondas va a dar un número cerrado. Y esa órbita va a ser una órbita, digamos, estable, donde no tiene que emitir. Y si resulta que no da un número cerrado de ondas, esa no es una órbita permitida, solamente si da un número cerrado de ondas. Y alguien le dijo a de Broglie, oye, ¿y por qué eso? Ah, yo qué sé. ¿Sí? A mí se me ocurre que puede ser una solución. ¿Por qué? Si hubiera sido tapatío de Broglie, habría hecho sabe, ¿no? Pero no, o sea, simplemente fue un postulado, ¿no? Y lo interesante es que funcionó, ¿sí? Resulta que eso que de Broglie postuló funcionó bien. Y también eso nos dio una cosa nueva, que las partículas a veces las podemos considerar como ondas y a veces también a las ondas como partículas. O sea, son como conceptos intercambiables en ciertos momentos, ¿no? La mecánica cuántica también explicaba, trataba de otro experimento que se llama la doble rendija, que es súper famoso en YouTube, ¿no? Y también dio una explicación acerca de esto. Y también resulta que cuando se desarrolló la mecánica cuántica, además de explicar estas cosas que parecían medias raras, predijo cosas todavía más raras, ¿sí? Predijo, por ejemplo, esto que se llama el efecto túnel, que es que si yo tengo algo que tiene poca energía y tiene que traspasar algo donde hay necesidad de que tenga más energía, en principio no podría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pasar la pared, en principio no puedo, ¿no? No tengo energía para pasar la pared, pero se supone que las partículas con cierta probabilidad pueden atravesar la pared. No es que pasen entre los huecos, sino que su probabilidad de existir traspasa. Es algo medio raro, ¿no? El caso es que el efecto túnel también se predijo con la mecánica cuántica y mucha gente dijo, es una marihuanada, ¿no? Pero resultó que cuando hicieron experimentos funcionaba. Incluso algo bien curioso, a este efecto le debemos que las estrellas puedan emitir luz, producir luz. El Sol, si no fuera por este efecto, no podría producir luz. Tendría que estar en lugar de a 15 millones de grados en su núcleo, tendría que estar a 100 millones de grados. O sea, realmente las estrellas trabajan gracias al efecto túnel. Y bueno, el asunto aquí es que la cuántica lo predijo y luego se verificó que es cierto, ¿no? Y es algo súper contraintuitivo y sin embargo sabemos que es verdadero. También nos dio esto del famosísimo gato de Schrödinger, ¿no? Que Schrödinger ni tenía gato, ni lo mató, ni nada. Pero es un experimento mental nada más para poner de manifiesto la rareza en la que muchas veces hay varias posibilidades antes de que tomes la medición. Y una vez que mides, ya sale un resultado. Pero antes de medir no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, la mecánica cuántica decimos que es una ciencia probabilística. Pero hay algo curioso, también es una ciencia determinista en el sentido de que te determina las probabilidades, ¿sí? O sea, no quiere decir que la mecánica cuántica sea una locura total y que pueda salir lo que sea. No, te da unas probabilidades de que salga esto, y cuando haces los experimentos, lo que sale refleja esas probabilidades. O sea, sí es determinista en el sentido de que determina muy bien las probabilidades. No te determina certezas, pero te determina bien probabilidades. Y luego también surgió pues lo del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es otra cosa súper rara de la mecánica cuántica, pero que lo curioso es que funciona también, ¿sí? Y entonces la mecánica cuántica sí es rara,
da cosas súper extrañas, pero que funcionan. Y es la teoría física más exitosa que tenemos. Prácticamente no falla en nada. Y luego mucha gente se pone a preguntarse por qué funciona. Pero realmente en física muchos creemos que más que pensar en por qué funciona, es que simplemente funciona y ya. Entonces hay una tendencia en física que es el cállate y calcula. O sea, ¿por qué tenemos al mismo tiempo, se supone, diferentes estados? Porque tenemos diferentes universos y bla, bla, bla. Bueno, no se sabe realmente, ¿no? Esas son interpretaciones. Lo que sabemos es que jala. Y cuando haces los cálculos, el resultado te da bien, ¿va? Entonces, bueno, y la mecánica cuántica resulta que se usó para estudiar la luz. Y salió algo bien curioso. ¿Qué pasa si yo hago aquí una estadística con todos ustedes? Por ejemplo, no sé, ¿cuántos kilos subimos ahora en Navidad? ¿Sale? Entonces, 3, 4, 8, 2, menos 1, ¿no? Hacemos la estadística y ¿qué va a pasar? Va a haber un valor central, ¿no? ¿Sí? Va a haber un valor central y luego se va a dispersar, ¿no? Unos engordaron un montón como lloviznando y otros menos y así, ¿no? Pero la estadística sería así, ¿no? Como una gaussiana. ¿Qué pasa si sacamos aquí algo que tenga que ver con las edades? O con, ¿qué más? No sé, cualquier cosa, ¿no? Casi todas las distribuciones serán gaussianas. Pero ¿qué pasa si lo que hacemos es estudiar la energía que tiene la luz de un objeto que está emitiendo su luz? Bueno, esa es la ecuación de esta distribución, ¿no? Se llama una gaussiana. Pero ¿qué pasa si tenemos un montón de partículas que están emitiendo luz y queremos saber cuánta luz emiten las partículas? ¿También será una distribución gaussiana? Pues resulta que no, ¿sí? Es algo parecido a una gaussiana, pero hagan de cuenta que le das una patada a la gaussiana y la enchuecas. Esto se llama una planckiana, ¿sí? Esta sería la ecuación, es un poquito diferente. Y lo curioso es que la luz se comporta según esta distribución. Y si se fijan, aquí tenemos la longitud de onda de la luz. ¿Y qué tenemos acá? Pues tenemos en cierta manera, ¿cómo se puede decir? La energía, pues, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que diferentes colores se emiten en diferentes cantidades dependiendo de la temperatura del objeto, ¿va? Esta distribución planckiana, pues nos dice que objetos que están más fríos emiten más o menos siguiendo esta línea, más calientes emiten en esta línea, más calientes en esta línea y así. Si se fijan, el piquito se va recorriendo hacia acá conforme aumenta la temperatura, ¿no? Entonces es algo también digno de ver ahí. Y resulta que cuando se descubrió esto, se tuvo una herramienta para estudiar la temperatura de los objetos. Porque si tenías un objeto que emitía la mayor cantidad de su luz muy dado hacia el azul, pues era un objeto caliente. Y si tenía la mayor cantidad de su luz emitida hacia el rojo, era más frío, ¿sí? Y esa fue una buena herramienta para las estrellas. Ahora, ya hablamos de la luz, ¿sale? Ahora tenemos que hablar de sus compas, los átomos. Porque al final de cuentas la luz es emitida por los átomos, ¿no? Entonces, esta sería como la visión clásica de un átomo, ¿va? Aunque hoy sabemos que no es tan así, ¿no? Hoy sabemos que el átomo, pues más bien es algo así, ¿va? Hay veces que nos conviene recordar esto, pero hay veces que es más fácil trabajar con el modelo anterior de átomo, ¿va? Por ahorita vamos a trabajar con el modelo anterior de átomo, en el que el átomo lo podemos considerar como que el núcleo sería como un chicharito que estuviera en el centro de una cancha de fútbol. No, este chicharito, sí. Un chicharito en el centro de un campo de fútbol y los electrones estarían en las gradas y serían como motas de polvo, ¿sí? Entonces fíjense que el átomo sería básicamente espacio vacío, ¿no? Unos chicharitos en el centro y granitos de polvo alrededor, ¿no? Todo lo demás sería espacio vacío en un átomo. Ahora, esto nos lleva al hecho de que realmente la materia es mayormente espacio vacío, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la materia es sólida, pero realmente no es tan sólida, sino que es principalmente materia, espacio vacío, ¿va? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues diferentes átomos tienen diferente estructura. En el núcleo tienen que protones y neutrones, ¿no? Y luego alrededor electrones.
¿va? ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos la tabla de Mendeleev, ¿no? Esa tabla nos la dio Dimitri, y si tiene un protón en el núcleo es hidrógeno, si tiene dos es helio, y los de química pues se la saben toda, ¿no? Toda la tabla periódica. Ahora, si tiene 92 es uranio, y así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, un protón y un neutrón? Sigue siendo hidrógeno. Un protón y dos neutrones, sigue siendo hidrógeno. Eso se llaman isótopos, ¿vale? Y la única diferencia es que los isótopos lo que hacen es que cambian un poquito las órbitas. Entonces, este sería hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno, pero son tres tipos distintos de hidrógeno. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en las estrellas? Pues hay veces que está una estrella ahí bien feliz. Está por acá lejos un átomo, bueno, el electrón está tirando vueltas alrededor del núcleo, y de repente, ¿qué pasa? Que la estrella le tira un fotonazo. ¿Y qué pasó con el electrón? Se fue de cotorreo, ¿no? Es como cuando llega la quincena. Está uno en la chamba dando vueltas, te llega el WhatsApp de que ya cayó, que te dicen tus compas, y te vas de ir directo a pues, de cotorreo, ¿no? Se dice que es un estado excitado. ¿Quién sabe por qué se dirá eso, no? Uno sale de la chamba así también, ¿no? Y se va uno, ¿va? Pero ¿qué pasa? Te vas, te quedas allá un rato, allá excitado. ¿El lunes vuelves directamente a la chamba? No, ¿verdad? ¿Qué haces el lunes? A lo mejor primero vuelves a la casa de un amigo, y luego a la de tu compadre, y luego ya ves cómo está todo en casa, y luego vuelves a casa, y luego ya vuelves a tu trabajo, ¿no? O sea, vas volviendo como en etapas. Pues eso hacen también los electrones. No bajan a su órbita original de un golpe, sino que van bajando poco a poco, ¿sale? Y tienen diferentes probabilidades de bajar varios escalones de una vez o no. Y resulta que cada uno de estos escalones de las órbitas tiene diferente cantidad de energía. Y entonces, si tú pasas de una órbita de mucha energía a una de poca energía, tienes que deshacerte de esa cantidad de energía. ¿Y cómo se deshacen de esa energía? Emitiendo un fotón. O sea, luz de cierto color que tiene esa cantidad de energía. Y hay unas transiciones bien curiosas que se llaman las de Balmer, que tienen que ver entre la segunda órbita del hidrógeno y las demás arriba. Si pasas de la sexta a la cuarta, emites un chorro de energía. Si pasas de la quinta a la segunda, emites menos energía, porque los escalones son más pequeños, ¿no? Si pasas de la cuarta a la segunda, pues menos, y de la tercera a la segunda todavía menos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que más energía significan luz de color azul, ¿no? Entonces, estos fotones que lanzan los electrones, unos son como violetas, unos como azules y otros como rojos. Y esa luz que emiten las nubes de gas y polvo, después de que son desexcitadas, pues las podemos ver en el espacio. Esta es la famosísima nebulosa de Orión, que ahorita la van a poder observar aquí con los telescopios. ¿Y qué colores se ven ahí? Pues precisamente estos, ¿no? Que son los que está reemitiendo la nebulosa. Entonces ahí podemos ver que hay hidrógeno. Y vemos que hay hidrógeno y sabemos en qué estado de excitación está. Y estamos viendo qué órbitas están siendo activadas por la luz, ¿no? Entonces, simplemente ver los colores ya nos da información de qué está hecho y en qué condición está ese hidrógeno. Aquí tenemos otra imagen que esta se llama la nebulosa del Águila, con los famosísimos pilares de la creación, ¿no? Y también se fijan los mismos colores, también es hidrógeno, ¿cómo se llama? Ionizado. Estos son lugares donde nacen estrellitas, ¿sale? Y es una nebulosa planetaria, que al final las condiciones son muy parecidas. ¿Qué tenemos aquí? Una envoltura de hidrógeno que esta estrella lanzó cuando comenzó a morirse, y ahora el centro de la estrella emite luz violeta y está excitando a todo este hidrógeno. Y los colores pues son básicamente los mismos, ¿no? Entonces ahí podemos, a partir de los colores, tener una buena idea de qué está hecho cada objeto, ¿va? Ah, otra cosa. Ahorita que salgan allá para que vean la nebulosa de Orión,
van a comenzar a reclamarme, que no se ve así, que no se vea. Esta foto está tomada con un tiempo de exposición muy largo, con un telescopio acá de los Pro, ¿sí? ¿Ustedes qué van a ver? Con un telescopio más pequeño y con su ojito, ¿no? Si ustedes pudieran hacer que su ojo guardara la luz durante 2 segundos, verían así la nebulosa de Orión, ¿sí? Si ustedes pudieran decirle a tu ojo, no te olvides de la luz que estás recibiendo, conserva esa luz durante 2 minutos, verías más luz concentrada y verías así la nebulosa de Orión. Y si pudieras hacer que tu ojo durante 20 minutos estuviera recibiendo luz sin olvidar esa luz, verías así la nebulosa de Orión. Pero tu ojo no puede hacer eso. Tu ojo, más o menos, cada 30avo de segundo, borra la información, ¿sí? Entonces por eso nada más podemos ver la nebulosa durante un 30avo de segundo, digamos, y por eso la vemos mucho menos brillante que esto, ¿no? O sea, la vemos así muy chafita, pues. Pero lo que veríamos con una cámara sería esto, ¿va? Entonces, no me reclamen al rato que vean allá afuera, ¿no? Sí van a ver esto, pero un poquito más chafa, ¿sale? Ahora, todo eso está muy bien, ¿no? Lo sabemos ahora, pero resulta que hace ¿cuántos años? 1835, hace casi 200 años, ¿no? Auguste Comte decía lo que está ahí, ¿no? Decía, pues nunca sabremos qué onda con las estrellas, ¿sí? O sea, porque están tan lejos las estrellas, ¿sí? Que eran prácticamente inalcanzables. Entonces él pensaba que nunca sabríamos de qué están hechas, ni su temperatura, ni nada, ¿sí? Y quizá tenía sentido, ¿no? Porque tan lejos que están las estrellas, ¿cómo íbamos a saber cosas sobre ellas? Sin embargo, resulta que casi 20 años antes de que él dijera esto, este señor, que era Fraunhofer, se puso a hacer experimentos con la luz. Hizo pasar la luz del sol y de algunas lámparas, del sol, perdón, por unos filtros, por unos prismas. Y entonces la luz se divide, como en el disco de Pink Floyd. Y al dividir la luz, él se daba cuenta que ciertos colores no se veían en el arco iris. Y dibujaba esas líneas que no se veían como líneas oscuras. Entonces él se daba cuenta que cuando dividías la luz, había colores faltantes. ¿Por qué? Los papás, ¿sí? ¿Quién sabe? Ahora, ¿qué pasó un poco después? Estos dos señores que parecen físicos, ¿no? Huggins, los hermanos Huggins, en 1860 hicieron lo mismo, pero con luz de estrellas, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que al pasar la luz de las estrellas por los prismas, esta es la luz de Aldebarán, esta es la luz de Sirio, esta es la de Betelgeuse, ¿no? Ya lo dije, y esta es la del Sol, ¿no? Pero también tienen rayas. Entonces se dieron cuenta que la luz de las estrellas tiene rayitas también. ¿Qué significaba eso? Seguía siendo un misterio, pero el hecho estaba ahí, ¿no? Que la luz de las estrellas tenía líneas faltantes. Ahora, a la luz de lo que sabemos hoy, ¿qué pasa? Pues como dijimos antes, ¿no? Para cambiar de órbita, los electrones tienen que ganar o perder energía, y tienen que ganar o perder exactamente la energía necesaria para eso, ese cambio de órbita. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, que si tú vas a pasar de una órbita a otra, debes emitir exactamente esa cantidad de energía o absorberla. Y cada salto entre órbita va a corresponder a una diferencia de energía y a un color del fotón. Entonces, ahí se dieron cuenta, al paso del tiempo, que al final de cuentas, lo que estamos viendo en las líneas de las estrellas son las líneas que absorbe el gas que rodea la estrella, y entonces eso nos da información de los átomos. Entonces fíjense, digamos, este es un átomo de hidrógeno, y aquí están las líneas de Balmer que habíamos dicho, ¿no? Entonces esta transición corresponde a esta raya, esta transición corresponde a esta raya, y esta a esa raya. De esa manera se puede ver cuáles son las líneas que le gusta absorber a cada elemento químico o a cada compuesto químico, y se puede hacer pues como un catálogo, ¿sí? Dependiendo del átomo, las órbitas son diferentes. Entonces, ningún átomo tiene órbitas iguales. Cada átomo tiene órbitas distintas, así como cada persona tiene rayitas distintas en el dedo. Y entonces lo que pasa es que cada elemento químico tiene ciertas diferencias de niveles que son característicos. Y entonces cada elemento químico
tiene, digamos, hablando así en popular, una huella digital de luz, ¿sí? Una colección de colores característicos, y eso nos permite distinguir a diferentes elementos químicos. Estos son los colores que le gusta absorber al mercurio, al hidrógeno, al sodio, al oxígeno y así, ¿no? Entonces, si tú ves la luz de una estrella y tiene estas líneas en particular, tú puedes saber que en esa estrella hay cierta cantidad de ese elemento. Y si ves líneas de otro elemento también va a haber ese elemento. Y si ves que unas líneas son más intensas que otras, pues tú puedes saber que ese elemento está en mayor proporción. O sea, con esto se puede sacar la composición química de una estrella e incluso la abundancia relativa. Y es algo pues chido, ¿no? Que salió de la tecnología astronómica. Y aquí tenemos otra vez la tabla de Mendeleev, pero en versión líneas de absorción y de emisión, ¿no? Aquí tenemos todas las líneas en el visible de los elementos químicos. ¿Se fijan que aquí no hay líneas? Sospecho que ha de ser porque son líneas en el no visible, o sea, están fuera del visible, ¿sabes? También podría ser porque son elementos sintéticos, ¿no? Y que todavía no están estudiados suficientemente bien. Pero bueno, aquí tenemos las líneas de cada elemento químico, ¿va? Y ahora, aquí es lo interesante. ¿Qué pasaba con las estrellas? La estrella emite luz, ¿sí? En todos los colores, ¿va? Pero cuando pasa por la atmósfera de la estrella, algunos colores ya se absorben. Y eso es lo que detectaban los hermanos físicos en sus espectros. Pero también puede pasar otra cosa, que venga la luz de una estrella viajando por el espacio, que tú estés por acá con tu telescopio y que en medio haya una nube de algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en esta nube hay, digamos, oxígeno, cuando pase la luz, los colores del oxígeno van a quedar aquí absorbidos, porque el oxígeno, esos colores le sirven. Entonces la luz que pase no va a tener las líneas, digamos, del oxígeno, ¿va? Y tú vas a poder saber, mira, esa nube tiene cierta cantidad de oxígeno. Entonces, además de poder encontrar la composición química de las estrellas, también sirve para la composición química de las nubes en el espacio y de las galaxias y demás cosas. Pero también pasa otra cosa. Si tú estás mirando la nube en una dirección diferente a la que está la estrella, esa luz que absorbió la nube se quedó aquí absorbida, pero luego se reemite en todas direcciones. Entonces tú acá ves, no ves los faltantes, sino ves que emite esas luces que absorbió antes. Esto se llama un espectro de emisión, porque está como reemitiendo la luz que antes absorbió. Eso se llama espectro de absorción. Y cuando no hay nada intermedio, tú ves la luz completita con todos los colores, y se llama el espectro continuo, ¿va? Entonces tenemos los tres tipos de espectros. Y estas son las Pléyades, que también probablemente podamos verlas en un rato más, que son las 7 hermanas, también les llaman, ¿no? Y si se le saca el espectro de las 7 hermanas, pues tienen sus líneas características, ¿no? Estas están medias, la foto está media chafita, ¿no? Pero ahí se ven líneas. Como son estrellas muy parecidas, sus líneas son muy parecidas también. Eso nos dice que tienen una composición química parecida, una temperatura parecida y demás, ¿sí? ¿Será que nacieron? Sí, nacieron de donde mismo. Ándale, ¿eso qué? Que se supone que era el espectro de colores. A ver. Ahí está, ese sí es. Sí, nacieron de la misma nube y por eso su composición química es... Tienen la misma edad, ¿no? Básicamente la misma y la misma edad y todo, ¿sí? Ahora, cuando se hizo esto a gran escala con las estrellas, se tomó la luz de muchas estrellas diferentes y se sacó su espectro. Y lo primero que vieron es que había como diferentes tipos de espectros. Había espectros de estrellas que tenían unas líneas bien marcadas y otras casi sin marcarse. Y luego esas que no tenían marcas acá en el naranja, tenían unas marcas grandes acá en el violeta, y acá estaba llenísimo de marcas, ¿no? Entonces como que pudieron clasificar las estrellas dependiendo de su espectro, y se armó esta clasificación, ¿sí? Esta clasificación luego se dieron cuenta que también representaba una cosa más. Por otro lado, calculaban la temperatura de las estrellas y se dieron cuenta que estas estrellas que están llenas de líneas solían ser estrellas frías, ¿sí? Y las que tenían menos líneas eran estrellas más calientes. Y aquí es algo curioso. Muchos elementos químicos que están presentes en una estrella a veces se destruyen, ¿sí?
por el calor. Y entonces al ser destruidos ya no vemos que nos llegan sus colores característicos. Entonces esta clasificación espectral pues nos da información acerca de la temperatura de la estrella, de la composición química y sobre todo de las condiciones físicas. Podemos saber si, por ejemplo, el óxido de titanio aquí existe, pues se fijan, aquí ya no se ve nada de óxido de titanio. ¿Por qué? Porque está tan caliente que la molécula de óxido de titanio se rompió. Y aquí podemos observar a lo mejor líneas de oxígeno y de titanio, pero separadas. Pero ya no óxido de titanio. Y eso nos da bastante información también, ¿no? Ahora, los espectros los he estado poniendo así, ¿no? Como arcoíris. Pero en realidad en la chamba los usamos así, como gráficos. Pero es lo mismo, ¿se fijan? Partes brillantes son las cimas, ¿no? Y las partes oscuras pues son los déficits de luz. Entonces esto sería el espectro que usamos en la realidad y esas son las líneas oscuras, ¿se fijan? Y esta es una línea oscura que corresponde al hierro, al magnesio, al hidrógeno y así, al sodio, y de esa manera podemos saber qué hay en cada astro. Y eso tuvo algunos usos en el mundo del narco. Porque ¿qué pasó? Porque aquí hay un montón de elementos químicos, ¿no? Y de compuestos químicos, pero a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si yo le hago esto a la pipí de alguien? Y a lo mejor voy a encontrar que en la pipí de fulano de tal hay cocaína, o que hay levamisol, no sé qué sea, pero seguramente está relacionado, o hay cannabidol, o hay THC, ¿no? Que tampoco sé qué sea, pero seguramente ustedes sí saben. El caso es que todos los análisis que se hacen antidoping y muchos otros análisis que se hacen, que se llaman espectroscópicos, pues es tecnología que se desarrolló primero en la astronomía y que ahora lo usamos para prácticamente todo, ¿no? Entonces la próxima vez que ustedes vayan a hacerse un antidoping, y acuérdense los astrónomos, ¿no? De ellos es la culpa, ¿va? Ahora, bien, ya sabemos que hay líneas espectrales, ¿verdad? Pero hay un problema, a veces las líneas espectrales están fuera de lugar. ¿Por qué? Vamos a ver. Anda. Vamos a ver por qué están fuera de lugar a veces. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia debido al movimiento percibido por el observador se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Entonces, bueno, ese es el efecto Doppler. El primero fue en ondas de sonido, ¿no? El de la ambulancia. Y los otros dos son con luz, porque la luz también es una onda. Entonces, también, si un objeto se acerca a nosotros, su luz, sus ondas de luz como que se aprietan, ¿no? Lo vemos como, digamos, más agudo, entre comillas. Eso significa ondas más cortas, lo vemos más azul, ¿sí? O sea, las líneas espectrales estarían recorridas hacia el azul, se verían más azules. ¿Qué pasa si el objeto se alejara de nosotros? Las líneas espectrales estarían como recorridas hacia el lado rojo del espectro. Entonces, dependiendo qué tan rápido se acerque o se aleje una galaxia, por ejemplo, podemos ver esas líneas espectrales más recorridas o menos recorridas. Entonces, simplemente viendo el espectro de una galaxia y viendo que todas sus líneas espectrales están dadas hacia el lado rojo, sabemos que se aleja. Y dependiendo qué tanto están recorridas, podemos calcular incluso la velocidad. Y de esa manera se llegó a saber que el universo está en expansión, ¿no? Que sería, bueno, la línea sería normal aquí. Este sería un objeto que se está alejando y este uno que se está acercando. Las líneas se recorren hacia un lado o hacia otro, ¿no? Luego pasó algo bien curioso.
fuente quieta, fuente que se aleja y fuente que se acerca. Luego pasó algo bien curioso, la expansión del universo se descubrió por eso, ¿no? Luego pasó algo bien curioso, había unas estrellas locas que tenían líneas que al mismo tiempo decían que se acercaba, pero también que se alejaba la estrella. Entonces, ¿qué onda? ¿Era una estrella bipolar o qué? ¿Qué se les ocurre? Que estaba oscilando con respecto a la estrella. Estaba orbitando. Si estuviera haciendo así como oscilación, te mostraría primero las de acercamiento y luego las de alejamiento, pero te mostraba las dos al mismo tiempo, la maldita. ¿Sistemas binarios? Sería una posibilidad. Dos estrellas juntas que estuvieran así, ¿no? Mientras una se acerca, otra se aleja. Pero también hay otra posibilidad, una estrella que está rotando súper rápido, ¿sí? Entonces, una estrella que rota súper rápido, un lado de la estrella va hacia ti, ¿no? Y el lado contrario se aleja de ti. Entonces resulta que las líneas espectrales hagan de cuenta que se separan, una hacia el rojo y una hacia el azul, y la línea espectral se hace un poquito más gordita. O si va muy rápido la estrella, se separa totalmente en dos líneas separadas. Entonces, dependiendo qué tanto se engrosa la línea o si se separa, se puede calcular la velocidad de rotación de la estrella. Entonces ya podemos saber de qué está hecha, sus proporciones, si se acerca, si se aleja o incluso si rota también, ¿no? Y todo eso nada más con la pura luz. Y esto es lo que les decía, ¿no? Está dando vueltas, la línea se ensancha, o incluso si es muy rápido el giro, también se puede ver que se separa totalmente, ¿no? Y aquí en el instituto tenemos un ejemplo también de efecto Doppler, ¿sí? Lo que ven allá arriba, el tinaco ese, pues no es un tinaco, es el famosísimo radar Doppler. No sé si ya lo siguen en Facebook, ¿sí? Ah, perfecto. Denle like y todo eso, ¿no? Lo que se hace. Ahí dentro tenemos esta cosa, que es una antena parabólica que lanza microondas, ¿sale? ¿Por qué microondas? Bueno, pues porque lo que quieren detectar es agua, ¿no? En las nubes. Y resulta que al agua, esas ondas de microondas son las que le sirven para sus transiciones. Transiciones de diferentes niveles del átomo, no, otras diferentes, ahorita vamos a hablar de ellas. El caso es que las microondas le sirven a la luz, y entonces, al agua. Y entonces cuando se activa el radar Doppler, detecta el agua que hay. Y además, la onda se va con cierta longitud de onda y regresa con una longitud de onda diferente. Y eso da información si la nube viene o va. Entonces de esa manera pueden saber si la nube, no sé, va para Huentitán y lleva un chorro de agua ya condensada. Prepárense en Huentis para la lluvia, ¿no? Lo que sea. Y de esa manera pueden dar alertas más o menos rápido, ¿no? ¿Y qué onda con las estrellas? Pues lo mismo, ¿no? También podemos detectar si se aleja, si se acerca. Y además las estrellas, además de si se acercan o se alejan, también hacen movimientos que decimos que son, ¿cómo es, doctora? ¿Se me fue el nombre? Movimientos propios, exactamente, si se mueven de manera lateral. Y esta sería una de las osas, ¿no? La osa mayor, la osa menor, no me pregunten cuál es una de ellas dos. Y resulta que al paso del tiempo, los objetos se van a ir deformando. Y, se van a ir deformando, y cuando se deformen las constelaciones, pues podemos obtener información de cuánto se mueven en esa dirección, y por medio de sus espectros cuánto se mueven en esa dirección, y con eso se pueden hacer mapas del movimiento de todas las estrellas. Ahora, otra cosa más, cuando un objeto está a cierta distancia de nosotros, resulta que su luz se comienza a perder, ¿sí? Por la distancia. Si yo te digo que te voy a poner un foco de 100 watts enfrente, y ya sabes que es de 100 watts, nada más viendo la intensidad de la luz, puedes saber si está cerca de ti o lejos de ti, ¿no? Entonces, muchas veces, por alguna razón, conocemos la cantidad de luz que emite una estrella. Y si nosotros comparamos lo que sabemos que emite con lo que recibimos, podemos estimar la distancia a la estrella. Y eso también es algo que, digo, lo hacemos casi de manera cotidiana, ¿no? Con las luces de los coches. Ahora, esto mismo sirve también para determinar el radio de las estrellas. Dependiendo de la cantidad de luz que emite la estrella, tú puedes saber el radio de la estrella si conoces la temperatura.
Entonces es una relación bonita porque aquí tenemos, esto sería la luz que emite la estrella, el radio, la temperatura. Si conoces dos de ellas, la otra sale directamente. Entonces, de muchas estrellas, por alguna razón, conocemos exactamente cuánta luz emite. ¿Por qué? Porque sabemos cuánta recibimos, sabemos la distancia a la que está, lo único que hacemos es sacar el total de la luz que emite. Del espectro sacamos la temperatura y de ahí sacamos el radio de la estrella. Y pues nada, es cosa de despejar, ¿no? Ustedes son bien buenísimos para despejar y así se despeja, ¿no? ¿Sí? Y es algo que también se puede saber. Entonces el radio también se puede averiguar. Y ahora ya, hablando de los tipos espectrales, resulta que estudiando las estrellas se dieron cuenta que las estrellas que tienen temperaturas más altas, ¿sí? Las que tienen menos líneas, serían estrellas de este tipo que se llaman O, y las que tienen muchas líneas serían estrellas que se llaman tipo M. Algunas son estrellas que son pequeñas y otras son estrellas grandes. Unas son muy masivas y otras son poco masivas. Y hay algo bien curioso. Las estrellas que tienen mucho hidrógeno y las que tienen muy poquito hidrógeno. ¿De qué vive una estrella? Pues de su hidrógeno, ¿no? Y uno podría preguntar, ¿cuál estrella vive más? ¿La que tiene más hidrógeno o la que tiene menos hidrógeno? La que tiene... Pues a la primera uno podría pensar que la que tiene más, ¿no? A la primera. Pero resulta que hay un problema. Entre más hidrógeno tenga, produce más gravedad. Y si produce más gravedad, entonces el apachurrón de la gravedad es mayor. Y necesita producir más energía en su interior para contrarrestar ese apachurrón. Entonces tiene que quemar su hidrógeno más rápido. Y pasa algo súper curioso. Estrellas que tienen como 50 veces la masa del Sol, tienen que brillar como 100,000 veces lo que brilla el Sol para compensar la gravedad. Y la conclusión de esto es que su hidrógeno les alcanza para 10 millones de años, que es súper poquito. 10 millones es bien poquito. Estrellas súper chiquitas como esta tienen el 20% de la masa del Sol, pero brillan solamente a un 1% del brillo del Sol, porque no necesitan mucho brillo para contrarrestar su masa. Entonces les alcanza para vivir 200,000 millones de años, que esto es como 10 veces la edad del universo, creo, por el estilo. O sea, las estrellas más pequeñas les dura para vivir más tiempo su hidrógeno, ¿sí? Y estrellas como el Sol, pues les alcanza como para 10,000 millones de años, ¿no? Entonces también tenemos aquí información que nos da la luz acerca de lo que vive una estrella. Ah, y para aprenderse los tipos espectrales, pues está este truco, ¿no? Sí, y ustedes pueden cambiarlo a lo que ustedes quieran, ¿no? La fe. Ahora, ya para casi terminar, habíamos dicho entonces que la temperatura tiene que ver con el color, ¿no? ¿Sí? La temperatura y el color están relacionados. Una forma intuitiva de ver esto es que los electrones, al estar en movimiento, pues cambian su dirección de movimiento y eso hace que emitan radiación. ¿Qué pasa si los cambios son lentos? Es un lugar donde hay poca energía, es un lugar, digamos, frío. Pues entonces, si los cambios son lentos, es como cuando tú vas al gimnasio, por ejemplo, ya ahorita en febrero, ¿no? Ya vas sin ganas, ¿no? Ya pasó la excitación de enero, ¿no? Entonces vas al gimnasio y le tiras la hueva, ¿no? ¿Qué onda con las ondas que produces? Son largas, ¿no? Estás gastando mucha energía, estás caliente de tanta energía que estás gastando, estás en la hueva, ¿no? Pero en eso de repente entra esa persona que te mueve el pulso, ¿no? Especialmente hoy que es 14 de febrero. Y cuando llega esa persona, ¿qué pasa? De volada, ¿no? Empiezas a ser más energético, ¿no? Eres más energético, es más violento el movimiento. ¿Y qué pasa con la longitud de onda? Se acorta, ¿no? ¿Y qué pasa si esa persona de repente se pone junto de ti? Pues ahora sí, le echas todos los kilos, ¿no? Y entonces ahí es una forma medio intuitiva de ver cómo procesos más violentos, de mayor energía, producen ondas más cortas, ¿sí? Es una forma de verlo. Y lo tenemos acá, ¿no? Los objetos que son los más calientes emiten la mayor parte del pico de su energía, digamos, en rayos gamma. Y objetos más fríos emiten su pico de energía por acá, por el lado del radio.
Entonces, si queremos estudiar lugares fríos donde nacen estrellas, pues nos conviene que ver en gamma o en radio. Pues en radio, ¿no? O en infrarrojo. Si queremos estudiar lo que está alrededor de un agujero negro que está a millones y millones de grados, pues en rayos gamma, ¿no? Y si queremos estudiar estrellas que están a temperaturas intermedias, pues luz visible. Entonces, dependiendo de lo que quieras estudiar, usas un tipo de luz o el otro, que es en lo que van a emitir cada uno de ellos. Y aquí, bueno, esto es más adelante. Y tenemos algo que se llama la ley de desplazamiento de Wien, que es lo que les decía antes. Dependiendo del color, vas a emitir la mayor cantidad de tu luz en cierto color. Y eso se puede calcular con esta ecuacioncita, que está bien inofensiva, ¿no? Nada más es un cociente. ¿Qué pasa si yo le meto ahí la temperatura del ser humano? La temperatura del ser humano serían 310 grados Kelvin. Si divido esto entre 310 grados Kelvin, me da 9 micrones. Y resulta que los seres humanos brillamos principalmente a 9 micrones. Por eso actualmente el ejército de United States, ¿qué está haciendo en la frontera? Se ponen unos lentes que observan a 9 micrones y ven pasar a todos los mexicanos ahí por la frontera, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Estamos emitiendo a 9 micrones. Además, todo eso también lo vimos durante la pandemia, ¿no? Que diferentes partes del cuerpo emiten a diferentes temperaturas y resulta que ciertas partes del cuerpo tienen temperatura de, ¿qué? 37 grados. Y te detectaban ahí para entrar al Walmart, ¿no? Y si estabas fuera de eso, no te dejaban entrar, ¿sabes? Bueno, entonces, ahora sí, las estrellas también tienen colores. Cuando ves una estrella roja como Betelgeuse, que está allá afuera ahorita, o cuando ves otra azul como Rigel, tú puedes saber qué onda con la temperatura de la estrella, simplemente sabiendo en qué color emite su máximo y aplicando la ley de Wien. Y entonces tenemos la temperatura de una estrella como Betelgeuse que anda por 3000 y feria grados, y una como Rigel que puede andar en decenas de miles de grados, ¿vale? Entonces la temperatura también se puede sacar directamente de ahí. Y aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿no? De temperaturas dependiendo del color. Ah, y otro ejemplo de que esto es neta, es que cuando te hagas una quesadilla llegando a tu casa, enciendes la llama del fogón, y ¿qué pasa? La flama sale muy caliente, de color azul, y conforme se enfría, se hace roja. Entonces, ahí lo puedes ver, ¿vale? Y bueno, eso nos permite calcular también las temperaturas de otra manera, que es contando la luz que recibimos en diferentes colores, haciendo una pequeña resta, que esa resta va a aparecer por acá. Haciendo esta operación también puedes encontrar la temperatura de las estrellas, ¿no? Que es una manera alternativa, ¿sabes? Pero otra cosa, hay veces que agarras una estrella, le sacas su espectro y te das cuenta que es una estrella de las calientes, ¿sabes? Agarras otra estrella, le sacas el espectro, es de las mismas calientes. Pero una tiene las líneas gorditas y otra las líneas delgaditas. ¿Qué onda con eso? Pues también tiene que ver con el movimiento de las partículas. Cuando hay muchos choques, ¿sí? Hay muchas diferencias de velocidad y entonces se da el efecto Doppler y las líneas se ensanchan, ¿se acuerdan? Entonces en estrellas que son muy compactas, que están a mucha presión, donde hay muchos choques de partículas, las líneas espectrales se ensanchan, y donde son estrellas grandes, que hay pocos choques, las líneas mantienen su posición. Entonces también, viendo las líneas, puedes saber si la estrella es enana o si es una estrella gigante. O sea, más información todavía, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les decía. Bueno, el efecto Doppler ya se los comenté, nos ayuda a detectar también si hay planetas en torno a las estrellas, ¿sí? Y también nos ayuda a saber si en el futuro se van a deformar las constelaciones, e incluso nos permite, con un telescopio que se llama Gaia, determinar un mapa de la galaxia en movimiento, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que les dije antes que el agua también, al agua le sirven las microondas, ¿no? Para sus líneas, pero es diferente. Resulta que las moléculas, además de tener órbitas, también las moléculas vibran o rotan. Entonces, las moléculas de agua pueden vibrar de muchas maneras. Y resulta que estas vibraciones también tienen una energía característica. Y la energía característica de estas vibraciones está en el microondas. Entonces resulta que el agua de las nubes, cuando vibra, pues absorbe las microondas precisamente por estos estados de vibración. Ustedes pueden ir a esta página que es súper interesante, y allí puedes
tú darle cualquier molécula, pedirle que te muestre sus diferentes estados de vibración y te saca el espectro de cada una de las moléculas. Es una página bastante interesante. De todas maneras, si quieren, puedo dejar esta presentación en la página de Facebook del instituto para que la puedan bajar de ahí. Y podemos ver todos esos estados de excitación en las imágenes también de los telescopios, ¿no? Ese sería otro ejemplo, ¿sí? Y aquí podemos, en Wikipedia, eso es lo normal, pueden encontrar la lista de todas las moléculas que se han encontrado en el espacio gracias a estas técnicas. Se ha encontrado dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, agua, se ha encontrado urea, se ha encontrado un montón de cosas, ¿sí? Alcohol de los dos, del que se bebe y del que no se bebe, y se ha encontrado de todo, muchas moléculas, ¿no? Moléculas incluso muchas orgánicas, ¿sí? Y bueno, lo que les decía son los estados de vibración. Y ya para prácticamente terminar, ¿por qué observamos en diferentes longitudes de onda? Como les dije antes, depende de lo que quieras ver. Si quieres ver, por ejemplo, este señor, ¿no? Si tú quieres verle los ojitos al señor, lo vas a ver en luz visible, ¿sí? Y el vidrio es transparente a la luz visible, y ahí lo ves. ¿Qué pasa si tú más bien quieres ver qué tiene debajo del costal? A lo mejor tiene un arma o algo, ¿no? O unas flores. Entonces, si tú lo ves en luz infrarroja, puedes ver lo que está debajo del costal, porque el plástico negro este es transparente al infrarrojo, pero ¿qué pasa con los vidrios? Se hacen opacos en el infrarrojo. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras estudiar, vas a usar un tipo de luz u otro. Y un ejemplo típico es que si yo le aprieto este botón, ustedes aquí no ven nada, ¿no? ¿Sí? No ven nada. ¿Por qué? Porque esta cosa está emitiendo en infrarrojo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ustedes sacan su celular? Si sacan su teléfono celular y ponen la cámara, su teléfono celular sí ve el infrarrojo. Entonces, en el teléfono celular sí ven el foquito encendido, ¿no? Cuando lo... Ahí sí. Ahí sí. Sí. Entonces ahí está. Porque los teléfonos celulares sí ven un poquito de infrarrojo y nuestro ojo no alcanza a ver el infrarrojo. Entonces los telescopios igual, ¿no? Si queremos observar una estrella que emite infrarrojo, pues la vemos en telescopios de infrarrojo. Este sería Orión, que lo van a poder ver en un rato más, y así lo verían si ustedes fueran unas víboras que pueden ver en infrarrojo. Porque las víboras tienen unos ojitos de infrarrojo aparte de los ojos normales, entonces sabían, ¿sí? En la galaxia también, ¿no? Si quieren ver las estrellas en visible, si quieren ver si quieren ver las estrellas cercanas en visible, si quieren ver las estrellas del centro de la galaxia no se puede porque el polvo tapa, pero en infrarrojo se pueden ver, ¿no? Y dependiendo de lo que tú quieras ver, usas una luz u otra. Tenemos telescopios de todos los tipos para observar desde rayos gamma hasta radio, tanto en tierra como en el espacio, e incluso en aviones, ¿sí? Podemos detectar los exoplanetas con la cantidad de luz que recibimos de las estrellas cuando los exoplanetas tapan la estrella. Podemos también determinar, eso sería lo que les decía, para poder determinar los exoplanetas. Y también, estudiando las galaxias, simplemente estudiando diferentes tipos de luz, podemos saber qué tanta cantidad de elementos pesados hay en una galaxia. Si en una galaxia hay mucho carbono, oxígeno y nitrógeno. Si en una región de la galaxia hay mucho carbono, oxígeno y nitrógeno, eso es chon, ¿no? Los elementos de la vida. Entonces podemos saber que en esa parte de la galaxia puede ser que haya vida, porque hay elementos propicios. Y entonces eso nos permite hacer mapas de las galaxias, donde en el centro de la galaxia sabemos que está lleno de elementos pesados, y en la orilla hay pocos elementos pesados. Si quieres buscar vida, el centro parece ser un buen lugar para encontrar vida. Pero hay un problema, en el centro de las galaxias, ¿qué hay? Hay agujeros negros supermasivos. Esos agujeros negros emiten mucha radiación, y si estás muy cerca del centro de la galaxia, la radiación te va a matar. Entonces, para buscar vida en una galaxia, pues muy lejos no hay elementos pesados, muy cerca hay demasiada radiación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues donde estamos nosotros exactamente, ¿no? Y si vemos un mapa de la galaxia, usted está ahí, y la zona de habitabilidad galáctica sería esta parte intermedia. O sea, estamos exactamente en el punto ideal, ¿no? Y bueno, todo eso lo podemos estudiar gracias a la luz. Y si buscamos exoplanetas, los hemos buscado precisamente en esa dirección, que es la dirección más propicia para encontrar planetas interesantes. Finalmente,
¿Qué onda con la luz? Pues nos permite conocer temperaturas, composiciones, velocidades, rotaciones, distancias, radios de objetos, luminosidades, masas, y si le echamos física, todo eso también, ¿no? Entonces la luz nos da un montón de información, pero ¿saben qué es lo mejor? Que tenemos años estudiando la luz y sabemos un montón de cosas, pero últimamente tenemos otras 2 herramientas nuevas para estudiar las estrellas, que es lo que se llama la astronomía no electromagnética. O sea, ahora también podemos estudiar el espacio detectando partículas. Este es un telescopio súper raro, está dentro de una montaña, se llama Super Kamiokande, y lo que hace es detectar neutrinos, y eso da información de supernovas y demás cosas, ¿sale? Ese es el interior. No parece un telescopio, ¿verdad? Es algo súper raro. Y luego también tenemos, está en Japón, y luego también tenemos esto, que es el cubo de hielo, que es un telescopio que está en la Antártida, y acá está el telescopio, y esto es nada más el edificio de control en el hielo, y también detecta neutrinos, o sea, observa con partículas, no con luz. Y además tenemos la otra herramienta también, que son las ondas gravitacionales. Ahí lo que hacemos es observar gravedad, ¿sí? Y es algo súper chido, porque cuando llega la onda gravitacional del espacio, este telescopio, que no parece un telescopio, ¿verdad? Es algo súper raro. ¿Qué pasa? El espacio se deforma, y al deformarse el espacio se detecta que pasó la onda, y también da información acerca de choques de pulsares, estrellas de neutrones y demás. Entonces, a partir de ahora tenemos no solamente la columna de la luz para estudiar el universo, sino tenemos un trípode entre la luz, las partículas y las ondas gravitacionales, y esperamos pues poder conocer muchas más cosas en un futuro cercano, ¿no? Y para los que están interesados en esto, lo mejor es que hay muchas vacantes, ¿sí? Hay grupos internacionales de gente joven, gente vieja, gente de aquí, de allá y de acullá, y hay becas para que puedan estudiar esto, o sea, se puede trabajar, porque hay muchas cosas todavía que descubrir, ¿no? Además puedes viajar a lugares chidos, mira, como este. Te puedes hacer fotos chulas que luego hasta el Ryan May te las copia. Entonces, hay chamba ahí, ¿no? Y si se animan, pues hay muchas cosas que hacer. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y los